En el video les hablaré de la antigua estación del ferrocarril de Ozumba, que es una curiosidad de ese municipio. Está situada en el municipio homónimo en el Estado de México. Es una estructura emblemática que simboliza la era dorada del transporte ferroviario en el país. Esta estación, junto con otras a lo largo de la nación, formaban parte de una vasta red que transformó la movilidad y el comercio en México desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. La historia del contexto es el ferrocarril en México comenzó a desarrollarse de manera significativa a finales del siglo XIX, cuando el presidente Porfirio Díaz promovió la construcción de una extensa red ferroviaria para modernizarse el país. La estación de Ozumba fue inaugurada en este periodo como parte del ferrocarril interoceánico, una de las líneas más importantes de la época que conectaban al puerto de Veracruz en el Golfo de México con el puerto de Acapulco en el Océano Pacífico, pasando por la Ciudad de México. Ferrocarril interoceánico. Este ferrocarril se destacó por ser una de las rutas más estratégicas y comerciales de la nación, facilitando el intercambio de bienes y la movilización de personas entre las dos costas del país. Fue clave en el transporte de productos agrícolas, minerales y mercancías diversas, promoviendo el desarrollo económico de las regiones que atravesaba, incluyendo Ozumba. Arquitectura y diseño. La estación de Ozumba es un ejemplo clásico de la arquitectura ferroviaria de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ese estilo arquitectónico se caracterizaba por ser funcional y resistente, adaptando para el manejo de grandes volúmenes de tráfico ferroviario y almacenamiento de mercancías. Características arquitectónicas. Los materiales. La estación está construida principalmente con ladrillos y madera, materiales comunes en la construcción ferroviaria de la época debido a su durabilidad y disponibilidad. Diseño. El diseño incluye andenes amplios para la carga y la descarga de mercancías, oficinas administrativas, áreas de espera para los pasajeros y almacenes para el resguardo de productos. Elementos distintivos. Se pueden observar detalles arquitectónicos como techos a dos aguas, ventanas de arco y puertas de gran tamaño que facilitaban el movimiento de mercancías. Impacto económico y social. Durante su funcionamiento, la estación de Ozumba fue un motor de desarrollo para la región, facilitó el comercio local y la región al permitir un transporte eficiente de productos agrícolas, principalmente el pulque, maíz, frijol y otros cultivos que eran llevados al mercado más grande en la Ciudad de México y otros distintos. Beneficios sociales y económicos en el comercio. Las agricultores y comerciantes locales encontraron en el ferrocarril una manera de expandir sus mercados y aumentar sus ingresos. En el empleo. La estación generó empleo directos en el ferrocarril y empleos indirectos en áreas como la producción agrícola, el comercio y los servicios locales. En la conectividad, los habitantes de Ozumba y sus alrededores tuvieron mayores oportunidades de movilidad, lo que facilitó la migración laboral y el intercambio cultural. Declive y estado actual. Con la llegada del siglo XX, el uso del ferrocarril comenzó a disminuir debido a la expansión de la red de carreteras y el auge del transporte automotor. La estación de Ozumba, como muchos otros en el país, vio una reducción significativa en su actividad hasta que finalmente dejó de operar. Transformaciones recientes. En la actualidad, la estación de Ozumba se conservó como un testimonio de la historia ferroviaria del país. Algunas de estas estructuras han sido rehabilitadas para diferentes usos, como centros culturales, museos y espacios comunitarios. En la conservación, la preservación de la estación es importante para mantener viva la memoria histórica y el patrimonio cultural de la región. Importancia cultural y turística. Hoy en día, la antigua estación del ferrocarril de Ozumba es un punto de interés para los amantes de la historia, el patrimonio industrial y el turismo cultural, representando un vehículo tangible con el pasado y ofrece una ventana a la evolución del transporte y la economía en México.
Atractivos y culturales. Historia viva. La estación permite a los visitantes comprender la importancia del ferrocarril en el desarrollo de México. En el patrimonio es un ejemplo de cómo las infraestructuras del pasado pueden ser preservadas y valorizadas como parte del patrimonio cultural de una nación. En la educación ofrece oportunidades educativas para escuelas y universidades que estudian la historia industrial y del transporte en México. De gran valor histórico, la antigua estación del ferrocarril de Zumba, perteneciente a la novena concesión de Ferrocarriles de México del Tren Interoceánico, fue construida en 1850 y tuvo una suma importante en el devenir de toda la región. Hoy es una ventana al espacio. La estación de Zumba era el punto medio para los traslados de mercancías y de energías, como decían las personas en ese tiempo, pues transportaban, por ejemplo, ganado, granos, agua, carbón y madera. Un tiempo también se convirtió en un tren revolucionario y en el lugar fueron fusilados generales zapatistas. Un dato curioso es que ahí se grabó una escena de la película Duelo en las montañas en la época de oro del cine mexicano.